Hola, buenas. En esta tercera parte donde estamos viendo un paper acerca de la química verde, en este tercer capítulo vamos a estar conversando de los principios de la ingeniería sostenible, específicamente los 12 principios de la ingeniería verde. Vamos a estar comentando los 12. Espero que en 30 minutos, la verdad no me tengo fe. Yo creo que alcanzaré como hasta el 7, pero tengo fe, ¿cierto? Hay fe de que alcancemos los 12 principios de la ingeniería sostenible. En el capítulo anterior, la parte 2, estuvimos revisando las diferencias, por ejemplo, de la química verde, las diferencias de la ingeniería verde, cómo era que salía el concepto o por qué nacía el concepto, etc. Ya digo que quiero terminar en esta parte 3 los 12 principios para que el próximo capítulo sea acerca de un caso en concreto donde se vulneran o donde parte de la producción del modelo económico que se sustenta no está contribuyendo ni al medio ambiente ni etcétera. Entonces quiero dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo que pasó hace muy poco aquí en Chile. Hay varios ejemplos, sobre todo que hay varios ejemplos actuales, pero quiero dedicarle un podcast específicamente a un hecho puntual, ya que en la primera parte estuvimos hablando de que se tenía que haber una especie de relación, una especie de enlace entre diferentes áreas: la ciencia, la ingeniería, la legisladora y los economistas. Entonces el caso que quiero conversar es un caso donde se involucran estos puntos, donde tenemos estos 3 o 4 puntos y donde no se están respetando algunos puntos, y es un caso muy puntual. Entonces me gustaría estar conversándolo ya después, una vez entendido la parte de la ingeniería sostenible y los 12 principios de la ingeniería verde. Los 12 principios de la ingeniería verde fueron propuestos por Paul Anastas y Julie Zimmermann y publicados en Environmental Science and Technology. Según los autores, hay dos conceptos fundamentales que los ingenieros deben integrar en su diseño: consideraciones del ciclo de vida y el primer principio de la ingeniería verde, la inherencia. Entonces, partemos con el primer principio. Intrínseco es mejor que circunstancial. Los ingenieros deben esforzarse por garantizar que todos los materiales, las entradas y salidas de energía sean tan intrínsecamente no peligrosos como sea posible. En el capítulo 1, en la parte 1, también hablamos de los 12 principios de la química. Y no hablamos, por ejemplo, no paramos en punto a punto, porque en lo personal yo considero que es muy obvio algunos puntos, que son poco opinables, en el sentido de que un principio hablaba de no usar productos tóxicos. Es como, ¿qué puedo opinar de eso? Es como, sí, estoy de acuerdo, o sea, claramente igual es preferible no usar productos químicos que pueden dañar al que va a manipular esos productos, etcétera. Entonces como que no se puede opinar mucho. Y este es como un punto similar, ¿no? Así como garantizar que todo el proceso productivo no recaiga en materiales peligrosos. Ya desde el punto 2 empezamos con temitas. Ya en el punto 2 ya hay temitas. Prevención en lugar de tratamiento. Prevención en lugar de tratamiento. Lo voy a repetir otra tercera parte porque prevención en lugar de tratamiento. Es mucho mejor prevenir los desechos y la contaminación que enfocarse en el tratamiento de residuos una vez obtenidos. Desde una perspectiva empresarial, esto tiene bastante sentido. Ojo acá, yo destaco esta parte. Desde una perspectiva empresarial, esto tiene bastante sentido. Eso dice el paper. Continúo. Si se compara una cantidad de material y se utiliza solo la mitad, posteriormente se deberá desechar adecuadamente el resto. Por lo tanto, se está pagando por la compra inicial y luego por los costos de eliminación o tratamiento, gastando más dinero del que en realidad es necesario y contaminando el ambiente en el proceso. Voy a repetir la parte que quiero, que hay un énfasis, porque quiero tratar esto en el podcast que quiero hablar de un caso específico de contaminación. Este es el tema. Desde una perspectiva empresarial, esto tiene bastante sentido, dice el paper. A ver,
Punto 2. Prevención en lugar de tratamiento. ¿Cuántas veces esto? Yo creo que este paper, claro, si lo comparamos, va a depender del país, de las técnicas legislativas de cada país. Suponiendo en un país donde funcione, primero donde funcione la calidad legisladora, donde funcionen las leyes, y segundo donde funcione el Estado. O sea, los países latinoamericanos donde o tenemos estados muy malos, en el sentido de que o no abarcan todo, o si lo abarcan, lo corrompen. Tenemos esta cosa de que no va a funcionar eso. O sea, claramente, yo como digo, como lo dije en los otros podcasts, yo lo veo en el caso de Chile. En Chile específicamente tenemos varios casos, y en Latinoamérica tenemos, así como faltan dedos para contar los casos donde este punto no es de bastante sentido. O quizá el paper está hecho por gente empresarial de 10 de 10, y para ellos que estudiaron el tema empresarial no tiene sentido. Pero supongo que los que hicieron este paper no son empresarios, entonces están hablando desde una mirada que no conocen cómo funciona primero el mundo empresarial, sobre todo en Latinoamérica, supongamos. Porque dice, bueno, quiero recalcarlo porque esto espero que no se olvide cuando veamos el próximo podcast. Dice, desde una perspectiva empresarial, esto tiene bastante sentido. ¿Qué tiene bastante sentido? Que es mucho mejor prevenir los desechos y la contaminación que enfocarse en el tratamiento. A ver, mi pregunta es si esto ocurre. O sea, la primera, las empresas que generan desecho. La misma pregunta que habíamos hecho en la parte 2, acerca de la prevención, de que el empresario invirtiera en química verde, en ingeniería verde. Si eso realmente fuese más económico. La pregunta que me hago desde una persona que no se dedica a la empresa y que está recién involucrándose en el mundo de la ciencia. Si una persona, un científico, con estudios, porque aquí esto es lo otro que vuelvo a repetir, este paper no me da números, con estudios me dice, oye, ¿sabéis qué? Si nosotros trabajamos en una perspectiva de química verde, de ingeniería sostenible, de ingeniería verde, vamos a tener más ganancias porque vamos a reducir los costos de producción. Lo más probable es que el que ponga la plata, porque el mono baila con plata, así es, no sé si es bueno o malo, pero así es, las cosas no se hacen por amor, las cosas se hacen con plata, me va a decir, ya, pero yo tengo X producto y yo quiero llevar ese X producto a una ingeniería sostenible. ¿Cómo lo hago? No va a salir de... No, porque yo quiero. No va a salir del poder de la amistad, como en My Little Pony, así como, oh, no, es que el poder del amor, el poder de la amistad va a hacer que este producto contaminante, inmediatamente, porque yo quiero, va a ser un producto sustentable. No pasa eso, no funciona así, y lo más probable es que nunca funcione así, porque estamos hablando de materia. Estamos hablando del poder de la amistad de My Little Pony. Recorcholis. La vida sería mucho más fácil desde esa perspectiva. El tema es que hay que invertir, pues, o sea, el privado va a tener que poner plata a un ingeniero, a científicos, a gente que se dedique a ese tema, a investigar cómo es que ese producto lo pueden hacer más sostenible. O si no es el empresario, va a tener que ser el Estado. Alguien. Porque, como digo, de alguna parte va a tener que venir la plata. No creo que un ingeniero de un país en vías de desarrollo, como lo podría ser Latinoamérica, va a decir así como, ya sabéis que tengo mi esperanza, ¿cierto?, de desarrollarme plenamente en este país son altísimas, así que claramente, esto es sarcasmo, nótese, así que claramente voy a dedicarme personalmente a buscar un producto más sostenible de cierta empresa X, sin que me paguen, así como por amor al arte. Eso no pasa, y lo más probable es que nunca va a pasar, porque la gente está pensando, en Latinoamérica, la gente está pensando en tener buena vida, en comer, en tener una casa, en darle educación a su hijo, etcétera. No está pensando en hacer filantropía para una empresa que ni siquiera le importa. No pasa eso, no conozco ningún caso, y si existiese ese caso estaría interesante revisarlo, así como un caso de una persona muy pobre que sacó un título en ingeniería y de la nada hizo un producto X para una empresa, y la empresa ni siquiera le importó darle crédito por eso, pero él lo hizo por amor al arte, ¿sí? No, por amor a la sostenibilidad, yo hago este producto. No pasa eso.
Entonces alguien de alguna parte tiene que venir la plata, porque ya dije tristemente, o no sé, o es así la cosa, no sé si tiene que ser así, como digo, no soy experto en economía, no sé si lo que se está haciendo es bien o mal, o etcétera. La cosa es que se necesita pagar, el monito baila por plata. Entonces, o la empresa va a pagarle a un ingeniero, a un científico, para que invente un nuevo producto material para prevenir desechos, o el Estado lo va a hacer, alguien lo tiene que hacer. Por lo visto, aquí en Latinoamérica, en Chile específicamente, el empresariado no está tan interesado en invertir en esa calidad de producción, en esa calidad de inversión, sino que prefiere costear los desechos. En vez de investigar, hacer un análisis investigativo para que alguien diga, no, ¿sabéis que así podemos prevenir menos desechos? Prefieren pagarle a otra empresa que se encargue de esos desechos. Bajo el concepto de generar empleo y todo, bajo ese concepto tendría sentido, porque tú generáis basura y alguien tiene que limpiarla. ¿Quién la limpia? Bueno, estoy generando empleo a través de mi basura. Y claro, como dice aquí, desde una perspectiva empresarial esto tiene bastante sentido, pero parece que al empresario chileno no le hace sentido eso, porque lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero, haciendo así como una introducción, tenemos bastantes casos de contaminación medioambiental, de empresas que se dedican a producir cierto tipo de material, y después todo su residuo lo tiran al mar, lo tiran a un río, lo tiran al bosque. Después viene el Estado y tiene que limpiar eso. Bueno, les cobra una multa muy baja, por lo cierto, una multa asquerosamente baja. Le cobra una multa muy baja que realmente no le afecta al bolsillo. ¿Y quién tiene que limpiar eso? Bueno, el Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de la basura del empresariado. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Pues, o sea, tenemos un empresariado malo, asqueroso. O sea, que una empresa no le importe el medio ambiente, bajo el concepto de ingeniería sostenible, es una empresa basura. Más encima le queda el término. Empresa basura, vamos a poner ese término, una empresa basura. Más encima lo hace descaradamente, porque una empresa basura, no descarada, podría por lo menos sus residuos tóxicos dejarlo en un sector y que alguien se los despache. Ya, sigue siendo una empresa basura porque tiene muchos desechos, mucha contaminación detrás, pero por lo menos es responsable. Es una empresa basura responsable porque le está pagando a otra persona para que limpie su caca. Pero en general, y los puntos y las noticias que quiero ir comentando en el próximo podcast, vamos a ver, vamos a comentar, vamos a poder visualizar, vamos a poder materializar de que existen empresas que son empresas basuras y que no tienen pudor a la hora de contaminar el medio ambiente. Y ya hemos hablado de que si contaminamos el medio ambiente, también contaminamos flora y fauna, y contaminando flora y fauna, nos contaminamos a nosotros mismos. Entonces ni siquiera estamos hablando de un delito, así como, oh no, es que maté un par de flores, así, maté una especie de flores. No, es que la contaminación al nivel que se está haciendo industrialmente está afectando la vida de personas. Entonces aquí como que se me hace que es como no es bastante sentido para el empresarial. Quizás este paper está hecho... Bueno, uno de los que hizo el paper es de Ecuador. Entonces yo me pregunto, ¿en el Ecuador no pasan estos casos donde las empresas dejan la cagada a nivel medioambiental? El Estado le pone una multa muy pequeña donde realmente no genera un impacto. La empresa no dice, oye, que nunca más lo vuelva a hacer, señor Estado, sino que lo siguen haciendo porque les sale muy conveniente. ¿Y quién tiene que limpiar todo eso? El Estado. Siempre, y lo vamos a ver en el próximo podcast. Por favor, hay que materializar lo que estamos leyendo en este paper. El Estado termina limpiando todo eso. O sea, yo me pongo en el caso donde no hubiese un Estado, así, no hubiese un Estado regulador de esos casos. O sea, ¿qué pasa? Imaginemos si el empresarial, él manejara todo. ¿Cómo estaría el medio ambiente de contaminado? O sea, sería una brutalidad. Y lo más probable es que menos tiempo de esperanza para revertir el cambio climático tendríamos. O sea, sería una cosa brutal, como digo, brutal. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Paso 3. Diseñar para la separación. Las operaciones de separación y purificación deben ser diseñadas para minimizar el consumo de energía y materiales usados. Los procesos de separación industriales son muy intensivos energéticamente.
Un ejemplo de eso es la separación para líquidos y gases condensables que, históricamente, se realiza para la destilación fraccionada basándose en los diferentes puntos de ebullición de los componentes a separar. El consumo energético de las refinerías involucrada en la destilación del petróleo crudo para la obtención de sus diferentes fracciones y la posterior obtención de sus componentes mediante métodos térmicos o catalíticos. Además, muchos solventes de naturaleza orgánica también involucran la destilación en sus procesos, por lo que su huella de carbono se ve aumentada significativamente. Por lo tanto, evitar la destilación, hacerla más eficiente o buscar alternativas es un aspecto muy importante en donde se puede aplicar el tercer principio de la energía sostenible. O sea, diseñar para la separación. En este punto creo que no puedo opinar nada realmente porque es como, nuevamente, es como un punto muy técnico, así como minimizar el consumo de energía al momento de ciertos procesos industriales. Nuevamente yo creo que haría el mismo comentario en el punto 2. Hay que invertir en eso. Alguien tiene que poner plata en ingeniería, en ciencia, para que las cosas se hagan, porque las cosas, el celular, el internet, todas esas cosas no surgieron porque, uy, quiero que haya internet, ¡pum! Internet. No, un ingeniero tuvo que trabajar, alguien tuvo que entender la física que había detrás, etc. Lo mismo pasa, no sé, con el microondas. Si queremos mejorar la cosa para calentar comida, por ejemplo, o para refrigerar comida, el refrigerador en el caso. Alguien tuvo que estudiar termodinámica, comprenderla, eso un ingeniero lo tomó para producir un motor, etc. No fue que el empresario o no sé quién dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero tener un teléfono 5G, que ese teléfono pueda sacar muchas fotos, etc. No pasó porque alguien dijo que pasara. Simplemente alguien tuvo que estudiar, alguien tuvo que invertir, alguien tuvo que equivocarse, etc. Entonces eso, si queremos, yo creo que si se quiere llegar a una especie de ingeniería sostenible, alguien tiene que invertir. El tema es quién, el Estado, los privados. No sé cómo funciona el mercado. Yo no sé si a los privados les conviene invertir en eso, porque en fin de cuentas las empresas más importantes terminan siendo al mismo tiempo las empresas que más contaminan. Las empresas más importantes terminan siendo las empresas que más contaminan. Lo dije en el otro capítulo. Minería, ganadería, industria petroquímica, textiles. Deben ser los 4 pilares que más contaminan y al mismo tiempo los 4 pilares donde uno más convive. Y también me surge otra pregunta de este tema. Si es más barato en temas de costo, porque siempre se nos habla de eso, ¿cierto? No, es que hay que fomentar la química verde y hay que fomentar la ingeniería verde porque es más barato para el empresario. Y mi pregunta es, a ver, si es más barato, según este paper, si es más barato, ¿cómo a nadie se le ha ocurrido? O sea, ¿cómo a ningún empresario se le ha ocurrido practicar los principios de la ingeniería verde, los principios de la química verde? Yo me pregunto, nuevamente, ¿cómo es que a ningún empresario, si esto es más económico, como digo, este paper no tiene tablas, no tiene estudios, no tiene así como no, es que tal empresa sí pudieron reducir sus costos, etc. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que ninguna empresa dice, oye, ¿sabéis que la economía verde la química verde y la ingeniería sostenible podemos reducir mucho el costo al mismo tiempo que podemos ayudar al medio ambiente y también eso podemos favorecer una empresa mucho más amigable socialmente, etcétera? ¿Cómo es que ninguna empresa ha hecho eso? ¿Cómo? O sea, esa es mi pregunta. Y de hecho, hace poco vi un comercial de una empresa que vende ropa que dice, no, es que ahora somos más sustentables. Ahora hacemos nuestra ropa con productos reutilizables. Pero, a ver, amigo, está bien, es un progreso, es un avance, pero en ciertos términos de la producción de ropa no es solamente el cómo se hace, porque ya habíamos hablado del tema de la ingeniería sostenible, no es solamente cómo se hace, sino también los químicos que se utilizan, dónde se liberan esos químicos, y ahí hay todo un complemento, y por eso a veces a mí me cuesta mucho confiar en las empresas que dicen así, no, es que yo soy ecológico 100%, pero ¿están aplicando la ingeniería sostenible? O sea, el producto, ¿de dónde lo sacan el producto? No, es que esta caña de azúcar, nosotros tuvimos que quemar todo un bosque y para poder plantar esta caña de azúcar, y después con esta caña de azúcar nosotros hicimos esta fibra de esta polera. O sea, es ecológico porque viene de una planta. Y es como, a ver, amigo, quemaste un bosque para hacer esta cagada de polera, amigo. No tiene nada de sostenible eso, loco. Entonces, yo creo que cada punto, cada empresa, cada fomento, hay que mirarlo ahí con... Hay que dudarlo todo, ¿viste? No, yo creo que no hay que confiar de todas esas empresas que te dicen corte ecológico, porque como digo, como estamos revisando con el tema de la ingeniería verde,
no es solamente el producto en sí, sino que es todo un global, desde dónde se extrae, la producción, y si es que esa producción, por ejemplo, no pasa a llevar a los trabajadores, después el despacho de ese producto, qué tan reciclable es ese producto, etcétera. Es todo un proceso el término de ingeniería sostenible. Entonces, si viene una empresa y me dice, no, es que nuestro producto está hecho de caña de azúcar porque le hicimos caña de azúcar, yo digo, hay que cuestionarle de dónde lo sacaron, cuáles son los pesticidas que usaron para echar esa caña, etcétera. Esto es como un ejemplo. Pero el tema es que este paper, por lo menos este paper no nos nombra. Estaría bueno que hiciéramos como una especie de estudio de diferentes empresas. Por ejemplo, algunas más famosas, no sé, Nestlé, Soprole, algunas forestales aquí en Chile, algunas mineras aquí en Chile, etcétera, si están en casos de, no sé, de corrupción política, de temas estatales, de temas empresariales, etcétera, para poder ir viendo estos casos puntuales a ver si se cumple o no se cumple la ingeniería sostenible y quiénes son los que tienen que hacer cargo de esta especie de ingeniería sostenible. Porque alguien tendrá que haber. A ver si, por ejemplo, en los cursos de la universidad para el ingeniero en minas, le enseñan el concepto de ingeniería sostenible para ver si a los ingenieros industriales le pasan en algún momento este concepto o si lo aplican. Estaría interesante, digo yo. Vamos con el cuarto punto. Un punto yo lo pondría a destacar. Maximizar la eficiencia. Así se llama el cuarto punto. Maximizar la eficiencia. Los productos y procesos y sistemas deben diseñarse para maximizar la eficiencia de masa, energía, espacio y tiempo. Esto permite aprovechar todos los recursos introducidos en un proceso para obtener el producto deseado. Evitando la pérdida de estos se derivan en pérdidas económicas. Nuevamente tenemos un punto. Yo quiero destacar este punto porque en este punto no estamos hablando de ingeniería como tal. O sea, sí, estamos hablando de ingeniería. Pero no es 100% ingeniería, ni siquiera es 100% como cambio climático. Aquí estamos hablando de procesos eficientes desde un punto de vista económico. Y aquí tenemos una vez más, por eso yo les digo que a mí me interesa la economía, porque tiene mucha influencia en el cómo se va desarrollando las ciencias. Como que las ciencias realmente no se desarrollan por sí solas. Uno pensará nuevamente que las ciencias se pueden desarrollar así como por arte de magia o por amor al arte, pero realmente sí tiene que ver, hay procesos sociales y hay procesos económicos detrás de la producción científica. Y por eso yo digo, nuevamente, y lo voy a recargar, hasta que podamos aprender un poco más de economía, hasta que podamos entender cómo funcionan los procesos económicos, que me interesa mucho aprender economía. El tema es cómo se derivan estas ciencias sociales, porque si las ciencias naturales ya son un poco complicadas de entenderlas, el tema sería cómo yo me abro hacia hacia una ciencia social que podría tener algunos conflictos. Pero eso yo creo que lo podemos dejar para futuro, ¿cierto? Somos jóvenes y hay que ver algunos puntos primero. Pero eso, el punto 4 habla de maximizar la eficiencia, nuevamente desde un punto de vista económico. Punto de vista, no me salen las palabras, desde un punto de vista económico. Maximizar la eficiencia desde un punto de vista masa, energético, espacio y tiempo. Esto es como ingeniería en logística, así como un tipo que estudió ingeniería en logística y uno que estudió industrial, conversando para ver cómo vamos a hacer más eficiente todo el proceso. Y yo creo que nuevamente esto para las empresas grandes, no creo que sean tontas y digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo menos eficiente el producto para que nos cueste más. No creo, no tiene sentido desde un punto de vista económico. O sea, lo más probable es que las empresas digan, quiero que sea lo más eficiente, que gaste menos energía, que gaste menos esto y que tengamos más utilidad. Eso es lo que se esperaría de una empresa. Como nuevamente digo, según el concepto que yo tengo de este tipo de economía actual, que vendría siendo el capitalismo, lo que yo tengo entendido es que fomenta la utilidad, o sea que cada actividad económica que yo haga me genere alguna utilidad. Pues no creo que alguien diga, voy a poner una panadería para irme a quiebra. Todo lo contrario, dice, voy a poner una panadería para ganar utilidad, con esa utilidad poner otra panadería, comprar un auto, etcétera, lo que sea. Entonces tendría sentido que toda la gente que se dedica a la empresa quiera maximizar la eficiencia. Entonces por eso digo que no es un punto muy ingeniero desde el punto de vista así como puro medioambiental. Es como tiene una parte más económica que medioambiental o de salud, etcétera, lo que sea. El punto 5 yo creo que es un punto un poco perdido en el tiempo-espacio. Dice, los productos y sistemas deberán ser orientados a la producción bajo demanda. En resumen, un punto igual medio largo, un párrafo un tanto largo, habla de la producción using time. O sea, te piden, tú produces, te piden, tú produces, te piden, tú produces, y no producir por producir. Porque supuestamente el producir por producir puede un agotamiento, o el concepto de agotamiento
de la alimentación. Porque supuestamente esto dice, no te da la explicación igual, pero según esto dice que las empresas, claro, tienden a tener más producto del que le piden por algún caso. Pero según el quinto punto de la ingeniería verde, te dice que no, producir lo que te piden para, nuevamente supongo que tiene que ver con el punto 4, para hacer más eficiente todo. O sea, producir lo justo y no ser como, digámoslo así, avariento, no producir por producir. El tema es cómo eso, cómo lo lleva el mundo económico, porque como te digo, este punto, el punto 5, no tiene, es como, el punto 5. Pero cómo eso se hace tangible en el mundo empresarial, porque aquí estamos hablando de la capacidad productiva de una empresa. Entonces, nuevamente, es cómo eso llega a una empresa. Pues, ¿cómo uno le dice a una empresa, no sé, a una empresa muy grande que produzca jugo o produzca, porque no sabía hablar, o que produzca algún tipo de industria ganadera, qué sé yo? ¿Cómo tú le decías a esa empresa, oye, no, produce solamente lo que te piden? No tengáis en cuenta esos momentos donde puede haber cierta alza. No tengáis en cuenta eso. ¿Cómo se le pide a una empresa que haga eso? Tipo, tendría que tener un beneficio. Así como, explica el beneficio. ¿Cuál sería el beneficio para que nosotros produzcamos just in time? Habría que, como digo, no sé si debatirlo, buscarlo, informarse más acerca de la capacidad productiva de la empresa. Que lo mismo, que de qué empresa estamos hablando. ¿Estamos hablando de la minería? O sea, ¿estamos hablando de la minería, que la minería produzca solamente lo que le pida, o que la minería saque todo el mineral de una, así a lo máximo que pueda en el tiempo? Tendríamos que hablar de empresas, de qué tipo de empresas. Nuevamente, es muy general estos puntos, no está muy detallado en ese sentido. Tampoco dan ejemplos, tampoco te dan así como no, es que esto se tiene que ver punto a punto. Simplemente hasta cierto punto diría que este paper es como copiar, pegar, así como que no hay mucho copiar, pegar, traducir, porque la cosa está en inglés. Entonces ya, tiene un mérito por traducción, pero eso se reduciría al punto 5, así como producir bajo pedido y la reducción máxima de almacenamiento y manejo de excedentes. Eso, yo el punto 5 lo reduzco así, en ese punto a destacar, nada más. Ya llevamos 30 minutos alrededor, aproximadamente 30 minutos, para no hacerlo muy largo, para que no quede de hora y algo. Nos queda el punto 6 al 12, nos quedan 6 puntos, alcanzamos a leer 6. Lo dejo hasta acá. Bueno, parece que no funcionó. No tomé en cuenta que cada punto era bien importante. No tomé en cuenta eso, se me olvidó, lo intenté comparar con Química Verde. Y en Química Verde, repito, lo leí muy rápido. De hecho, creo que me salté algunos puntos porque había puntos que eran como muy obvios. Así realmente era como, no, es que usar productos químicos que no sean cancerígenos. Y como sí, o sea, como, ¿qué opino ante eso? Así como... En cambio, estos puntos son sí importantes, considero yo, porque involucran muchos aspectos. Involucran la economía, la capacidad productiva, el tiempo próximo. Hay clasificaciones de diferentes empresas. Como digo, yo no lo sé, pero sospecho. O sea, no creo que estemos hablando lo mismo para una empresa minera que exporta, no sé, litio, contra una empresa una pequeña industria ganadera. Habrá una diferencia en el impacto ambiental, en cómo se desarrolla, en la capacidad, por ejemplo. El mundo actual necesita o es muy dependiente de la tecnología. Entonces no le vaya a pedir a una empresa que exporta mucho litio, que se va a usar mucho para baterías, con una empresa, no sé, pues de ropa de pieles de animales, que ya no se usa casi, qué sé yo. Entonces creo que hay diferencia entre capacidad productiva de diferentes empresas, una mirada de diferentes empresas, etcétera. Ahora me surge una pregunta, tipo, ¿se puede hacer una minería sostenible? Minería sustentable, ¿existe ese concepto? ¿Se podrá llevar a cabo? Me surgió esa pregunta. Mira tú, me surgió esa pregunta. Bueno, vamos a seguir con los otros puntos que quedan en el siguiente capítulo. Nos vemos, chau chau.